Controvertida noticia. Ay. No, es jodida, ¿eh? De verdad que es jodida. De la que se ha hablado muchísimo en Argentina. Y es que una niña de 12 años, Milagros, murió después de realizar un reto viral de TikTok, que es el Blackout Challenge. Este reto ya es antiguo, es decir, no se ha creado ahora, pero parece que va y viene. ¿De qué va el Blackout Challenge? ¿Lo conocéis? No. No. ¿Tú qué dirías? ¿Lo sabes? Lo de la respiración. Sí. De aguantar. Hay varias formas de hacerlo, pero digamos que se basa en, de alguna forma, autoasfixiarte, ya sea con las manos, ya sea aguantando respiración, ya sea poniéndote algo como una bolsa en la boca, hasta llegar al punto de que casi te desmayas, por eso el blackout, y ahí, por lo que dicen, hay unas sensaciones muy fuertes, antes de perder el conocimiento. Esto me parece una barbaridad. Y esto se ha hecho. Pues esta chica se cree que con casi toda seguridad, pues, pobreta mía, ha fallecido por culpa de un reto estos de TikTok. Seguramente TikTok es la primera que si nota que hay bueno, TikTok o Instagram o la red social que sea, da igual. Si hay el reto lo capará. Pero igualmente, ¿qué pasa por la cabeza de chavales tan jóvenes hoy en día, en nuestra época? Esto era imposible. Algo así que, por mucho que tengas 12 años, o 13 o 14, y seguramente gente mayor lo habrá hecho, tú sabes lo que es el peligro de la muerte. Yo me acuerdo de con 12 años y 13, yo sabía lo que era morir. De hecho, me daba mucho miedo la muerte, me tenía aterrado, incluso más pequeño. ¿Sabes lo que es jugártela? ¿Cómo coño llegan a ese punto? Y encima que es algo súper molesto. Nosotros en el judo hay estrangulaciones respiratorias y sanguíneas. Las respiratorias son horribles de aguantar. El cambio con las que a veces sí que se tiene el blackout es con las sanguíneas, porque eso el dolor sí que se aguanta y ha pasado. Pero bueno, no pasa nada. Por eso me extraña, ¿no? Que, jolín, al quedarse sin respiración es una sensación muy mala, muy mala. ¿Cómo puedes aguantar eso? ¿O qué tienes que pensar? ¿O qué quieres conseguir para poder aguantar todo? Porque es un sufrimiento muy, muy heavy. Sí, ¿no? ¿Y tú, Salva, crees que estamos entrando en esa época distópica de retos locos? ¿Todo por qué? Porque seguramente ellos no tienen ni conciencia de que esto les va a servir para algo. Quieren ser. ¿Tú crees que con 12 años, tú que tienes niñas que van a llegar de aquí poco, ¿no? Las notas que ellas o compañeros suyos quieren ser famosos ya. La pequeña dice que será famosa. Dice que... ¿Tiene? ¿Cuánto? 6. Dice que ella va a ser famosa y que nos preparemos. ¿Vale? ¿Ha dicho eso de verdad? Sí. Dice que ella va a ser famosa. A ver, la frase da miedo. Sí, es bastante apocalíptica. Que es lo que me pasó una vez, que alguien me saludó por el Wild Project no sé qué, tal no sé qué, y me dice, ¿quién es? Y digo, no sé, alguien que mira el Wild Project. Y avanzamos 3 metros y me dice, papá, tú no eres tan famoso, ¿eh? Pero me preocupa... Tu hija muy basada, ¿eh? Sí, la pequeña es, muchos facts. Sí. Muchos facts. Pero a mí me preocupa porque es que al final vamos a eso. ¿Por qué se hacen estos retos? Pues para formar parte de comunidad, para ganar unos likes, para ganar la recompensa que te dan las redes sociales. Empiezan de muy jóvenes. Mis hijas no tienen todo prohibido, pero sí que es verdad que hay niñas en su clase que tienen TikTok. ¿Con 6 años? No, la de 8. La de 8. ¿Vale? Tienen TikTok. No hay mucha diferencia. Y bailan. No te quiero decir cómo bailan, o sea, porque emulan cómo bailan la gente de TikTok y dices, hostia, no sé. O sea, lo podemos decir claramente. Bailan sensual y sexualmente con 8 años. Perreando. ¿Te parece eso bien o mal? Porque a lo mejor hay gente que dice, no tiene por qué ser malo un baile sexy con 8 años. A mí no me parece, a mí no me gustaría que mi hija lo hiciera, la verdad, porque creo que con 8 años tiene que estar, a otras cosas. Es verdad que alguna vez, como ellas no pueden entrar en YouTube ni en ningún sitio, nos dicen, no sé, me gustaría hacer el baile de miércoles. Pues entonces lo buscamos y lo enseñamos. Porque todos lo conocen. Bueno, sí, pero, no, ¿sabes? Pero es formar parte. Con 8 años intentan hacer esto porque algunas amigas de su clase hacen eso. Cuando llegan a los 12 son otras cosas, cuando llegan a los 15 son otras cosas. Siempre ha pasado eso. Nosotros en nuestra época, bola de drag, sí, Dragon Ball, y queríamos hacer el Kamehameha y convertirnos en Super Saiyans, pero sí que es verdad que era algo más inocente.
Porque no había tampoco una necesidad imperiosa social, ¿no? Y lo que tú mirabas, no intentar replicar lo que hacían chavales de 16, de 20 o de 25 años, porque ahora tienes acceso a lo que hacen los que son más mayores que tú, por así decirlo. Si tienes acceso, antes tenías acceso a la tele, a no sé qué, pero es que ahora tienes acceso a lo que hacen los retrasados de medio mundo. Sí, no, lo has dicho perfecto. Y al final, pues eso pues tiene sus contras. Y a mí me preocupa. O sea, sí, no me gustaría. ¿A qué edad les vas a dejar tener este tipo de redes sociales? No sé. ¿Qué dice Rosa? O sea, ¿a qué edad les va Rosa a dejar? No sé. ¿Habéis hablado de ello? Sí, pero es tan difícil. Es lo mismo que el móvil, ¿no? Yo no le daría móvil hasta, yo que me lo invento, hasta los 14, pero es hasta los imposible. 30, por ejemplo. Es imposible, porque ya a los 12 tendrán móvil todos en la clase. Sí. No, y incluso para cosas... No vayamos solo a lo malo, incluso para cosas buenas, por si se pierde, por incluso búsqueda de Correcto. cualquier historia o un WhatsApp. Oye, ¿dónde estás? Etcétera, ¿no? Claro, pues que entras ya en otra dimensión, No, en la dimensión de controlas, no controlas. Yo creo que sí que se tiene que controlar, pero... Jodido No sé. eso, es jodidillo.